Lavándonos los pies, capítulo 2. El lavamiento de los pies es absolutamente necesario. En las Sagradas Escrituras el lavamiento espiritual de los pies no se refiere meramente a la humildad, ni tampoco significa lavarse los pies diariamente. El principal significado de lavar los pies apunta a mantener una constante frescura espiritual entre nosotros y Dios. Es absolutamente necesario que no permitamos ni la más mínima separación entre nosotros y Dios. No nos es posible entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta y orar todo el día. Es necesario que salgamos afuera y estemos en contacto con la gente y las cosas que están en el mundo. Por eso, nuestros pies no pueden evitar quedar sucios del polvo de la tierra. Los pies sucios de polvo son el resultado de estar en contacto con el mundo. Como consecuencia se produce un distanciamiento entre nosotros y Dios. Por esa razón, el lavamiento de los pies es absolutamente necesario. El lavar los pies nada tiene que ver con la conciencia, porque la conciencia está relacionada con el pecado, y el pecado necesita ser lavado por la sangre del Señor Jesucristo. El lavamiento de los pies está relacionado con la espiritualidad, es para que seamos restaurados y estemos espiritualmente alertas. No es necesario que cada creyente peque, aunque cada creyente tiene tiempos en que se siente espiritualmente opaco. De modo que cada uno de nosotros necesita que los pies le sean lavados para ser restaurado a la frescura espiritual. Descalzarnos significa contactar la santidad de Dios. Antes de que uno lave sus pies, debe descalzarse. De acuerdo a la Escritura, quitarse el calzado representa nuestro contactar la santidad de Dios. Cuando Moisés quiso ver más de cerca la visión de la zarza ardiente en el monte de Horeb, Dios le dijo: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es». Éxodo 3:5. ¿Por qué dijo Dios a Moisés que se quitara las sandalias? Porque, a menos que Moisés así lo hiciera, no le era posible ponerse en contacto directo con la santidad de Dios. Dos cosas nos separan de Dios. Una de estas es el pecado, lo cual está relacionado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. La otra cosa es el mundo, y esto está relacionado con el lavamiento de los pies. Hoy, muchos desconocen cuán preciosa es la constante presencia del Señor Jesucristo. Tales personas necesitan que sus conciencias sean primeramente lavadas de pecado por medio de la sangre del Señor Jesucristo, para luego poder hablar del lavamiento de los pies. De modo que lo que ahora estamos considerando está dirigido a aquellos que ya tienen sus conciencias lavadas por la sangre de Cristo. ¿Acaso no es cierto que a menudo nuestra conciencia ya ha sido corregida por Dios y que, a pesar de eso, aún nos sentimos separados de Dios? Ese es el momento en el cual nuestros pies necesitan ser lavados. El lavamiento de los pies tiene por objetivo mantener una dulce relación con el Señor Jesús. El Señor nos amó y nos ama hasta el fin. Él se sacrificó a sí mismo, derramando su preciosa sangre para lavar nuestros pecados. Aún más que eso, debido a su gran amor por nosotros, Él mismo viene a lavar nuestros pies, para que no exista ninguna separación entre Él y nosotros. Esto nos permite acercarnos al único Dios Santo y disfrutar de una íntima comunicación con Él. Los pies sucios se refieren a estar separados de Dios después de contactar al mundo. He notado que varios hermanos tienen el siguiente tipo de experiencia: durante la mañana, al acercarse a Dios, disfrutan de tan buena relación con Él que es como si pudiesen tocar el mismo cielo. Sin embargo, después de que salen a trabajar, en la tarde aún pueden repetir las palabras que han usado en la mañana durante su íntima conversación con el Señor, pero ya se les ha ido ese dulce sabor interno. Todos los que han andado en el sendero espiritual saben bien del dolor que esto nos produce. Aquellos que no han viajado en ese camino no pueden entender de qué estamos hablando. Hay una manera por la cual resolver el asunto del pecado. En cambio, es bastante difícil resolver esta otra situación. Que nuestros pies espirituales se hayan ensuciado no es pecado. El Señor Jesús no ha dicho que los pies nunca han de ensuciarse. Lo que Jesús dijo fue: el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Juan 13:10. Para un cristiano, pecar es anormal, pero que nuestros pies vayan adquiriendo una capa del polvo de la tierra es la experiencia común de todos los cristianos. Nadie puede evitar que así suceda. Sentirse separado de Dios debido a nuestros pies sucios no es pecado, pero es el resultado de nuestro legítimo andar sobre la tierra. Es necesario lavar nuestros pies para resolver cada separación. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
El Señor Jesús decidió lavar los pies de sus discípulos porque deseaba que los suyos disfrutasen continuamente su presencia. Cuando le llegó el turno a Pedro, Pedro tenía sus virtudes como también sus faltas. Lo que él no entendía, no lo hacía; si no comprendía, abría su boca y preguntaba. Por eso rehusó que el Señor le lavase los pies. Preguntó a Jesús: Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor le respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:6,7. Este versículo nos puede resultar sumamente provechoso. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas cosas que debemos hacer y no entendemos, pero que eventualmente entenderemos. Por esta razón, no es necesario que comprendamos todo antes de hacer o no hacer algo que al momento presente no entendemos. Es necesario que seamos humildes y flexibles, dispuestos a aceptar el obrar de Dios en nosotros. Es algo sumamente bendito que permitamos al Señor hacer en nosotros lo que aún no entendemos. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Juan 13:8. Con tal dicho quiso decir que, ya sea que entendiese esto o no lo entendiese, él no podría permitir que el Señor le lavase los pies. Juan mencionó especialmente este incidente del Señor lavando los pies de Pedro para darnos a conocer el significado del lavamiento espiritual de los pies. Aquí podemos aprender muchas lecciones preciosas. Porque muchas veces somos como Pedro. Lo que no comprendemos, no permitimos que el Señor lo haga. En cambio, si somos obedientes, permitiremos que el Señor haga su voluntad en nosotros, aun en aquellas cosas que nuestro cerebro es todavía incapaz de comprender, pero que eventualmente entenderemos. Seamos humildes y flexibles. No seamos como Pedro, cuando dijo obstinadamente: no me lavarás los pies jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Después que Pedro terminó de hablar, el Señor continuó diciéndole: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8b. El Señor no le dijo: si yo no te lavo tus pies. ¿Por qué? Porque cada uno que tiene parte con el Señor ya ha sido lavado por Él con la sangre que derramó por nosotros en la cruz. Sabemos que ese lavare aquí mencionado se refiere al lavamiento de los pies, porque el Señor estaba respondiendo a la pregunta de Pedro, que concernía específicamente al lavado de los pies. De modo que la palabra del Señor, por una parte, podría haber indicado que todo aquel que no había sido lavado con la sangre de Jesús no tenía parte con Él, pero por otra parte, indicaba que todo aquel que no había recibido el lavado de sus pies era incapaz de mantener esa parte con Él. Por ejemplo, si una lámpara eléctrica falla en irradiar luz, es posible que la lámpara esté rota, o que el interruptor tenga algún problema. De modo que uno procura examinar primeramente la lámpara para ver si está rota. Si allí no hay problema, entonces se examinará el interruptor para ver si algo allí impide el libre fluir de la electricidad. Nuestra relación con el Señor es similar. A menudo pensamos que solo los pecados graves podrían separarnos de Dios. En realidad, aún un pequeño bloqueo puede separarnos de Dios. ¿Tienes contacto con el Señor hoy? Al preguntar esto no me refiero a si eres salvo. En vez de eso, me refiero a si continúas comunicándote con el Señor. En días pasados habías dicho al Señor: Cristo es mío. Sin embargo, signo de interrogación abierta, ¿sigues hoy siendo capaz de decir esas mismas palabras? Supongo que muchos confesarán francamente que el sabor es diferente ahora. Si no somos capaces de mantener la frescura de nuestra intimidad con el Señor, entonces esto verifica que necesitamos que nuestro andar sea lavado espiritualmente, que necesitamos el lavamiento de nuestros pies. El lavado de los pies no tiene por objeto poseer una conducta exterior correcta, ni cierta moralidad, ni ser como Dios, etc. Más bien, busca preservar la dulzura y frescura de nuestra comunión con Dios. El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Después que Pedro oyó al Señor decirle: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, cambió su actitud diciéndole: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13:9. El hecho de que Pedro concordase o se opusiese, es su expresión exterior. Cuando Pedro concordó, quiso que no solo sus pies, sino también sus manos y su cabeza, fuesen lavados por Jesús. Pero el Señor ya había lavado su cabeza y sus manos. Estas ya no necesitaban lavarse otra vez, una sola vez era suficiente. Pero los pies son un asunto diferente. Porque los pies andan diariamente sobre la tierra polvorienta y están en continuo contacto con este mundo. Se ensucian diariamente con el polvo de la tierra. Por eso,
El Señor no accedió al pedido de Pedro. Aleluya. El Señor fue crucificado solo una vez. Su sangre fue vertida solamente una vez. Muchos quieren ser salvos otra vez. Si así pudiera ser, el asunto sería como dice en Hebreos 6, que es imposible renovarlos nuevamente para arrepentimiento, ya que eso sería crucificar al Señor Jesucristo otra vez. Ver Hebreos 6, 4, 6. A menudo pienso en lo que es la salvación. Tiempo atrás un predicador tuvo una conversación conmigo. Me preguntó si la salvación sucedía una sola vez o muchas veces. Respondiéndole, le pregunté, ¿ya le ha sido dada a usted la gracia de Dios? Me respondió, sí. De modo que continué preguntándole, ¿es gratuita la gracia de Dios o requiere un precio? Es gratuita, me respondió. Entonces le pedí que recordase dos cosas. En primer lugar, la salvación es gratis, y gratis significa que no hay costo. No se requiere pago, ni se pide pago. Si se requiriese pago, la gracia no sería un regalo, sino que nos impondría una deuda. Hoy, la gracia no requiere pago, pero, si luego se requiere un pago, entonces la gracia sería una deuda, no un regalo gratuito. En segundo lugar, la salvación es dada. Durante el período del Antiguo Testamento, los judíos debían primero tener buenas obras y entonces obtenían salvación. Esto era más parecido a un intercambio. Pero hoy en día, recibimos primero gracia y luego producimos buenas obras. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados es por pura gracia, nada tiene que ver con nuestras obras. Una vez que somos salvos para siempre. Una vez que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, son lavados para siempre. Por eso, demandar que el Señor vuelva a perdonar nuestros pecados por segunda vez, sería hacer lo que hizo Pedro, lo cual fue rechazado por el Señor. En la tipología bíblica, el bautismo es efectuado solo una vez, lo cual significa que el lavado de nuestros pecados es efectuado solo una vez y para siempre. En cambio, el lavamiento de nuestros pies es un asunto continuo, porque nuestros pies necesitan andar continuamente en el árido y polvoriento desierto de este mundo. La contaminación es inevitable. Por eso, lavar continuamente los pies nos da el gozo de la salvación. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. En aquel día, el Señor lavó los pies de los discípulos. Hoy, el Señor quiere que continuemos haciendo lo que Él hizo ese día. Lavar pecados con la sangre de Cristo es obra exclusiva de Dios, sin ayuda nuestra. Pero lavar los pies con agua es obra humana, obra que hemos de practicar. El Señor no nos ha pedido que lavemos el cuerpo de otros. Él nos da agua para lavar pies humanos. No debemos procurar lavar el cuerpo del prójimo, porque nos es imposible expiar los pecados de otros para hacer que sean salvos o perezcan. Porque la obra de la salvación es exclusiva de Dios. Solo Él puede salvar. Somos solo responsables de predicar el Evangelio. Por otra parte, hoy el Señor lava aún los pies de las personas, aunque lo hace indirectamente por medio del lavamiento de pies efectuado a través de nosotros. ¿Qué se usa para el lavado de los pies? El Señor puso agua en una palangana. ¿Qué significado espiritual tiene el agua? Sabemos que cuando nuestro Señor murió, de su costado fluyó sangre y agua. La sangre simboliza su muerte expiatoria, y el agua representa su muerte no expiatoria. Tal como la sangre lava nuestros pecados, así también el agua es la fuente de nuestra nueva vida. En la Biblia, el agua a veces significa muerte, aunque otras veces apunta a la vida en el Espíritu Santo. Esa vida es la vida nueva que recibimos cuando somos salvos. Esa vida sale de la muerte. El agua en la palangana se refiere a la vida en el Espíritu Santo. Tenemos pecados, por eso necesitamos venir al Señor para recibir el lavamiento por medio de la sangre. Pero, después de eso, si nuestros pies se contaminan con el polvo de la tierra, necesitamos ir a nuestros hermanos para que nos laven los pies. El Señor nos ordena que nos lavemos los pies unos a otros. Esto indica que la obra de lavar los pies debe ser efectuada por los hermanos y las hermanas, es decir, por medio de la Iglesia. Nadie puede decir que no tiene necesidad de que sus pies sean lavados. Las palabras los unos a los otros incluyen a todos los creyentes. No solo tú y yo, aun Pablo y Juan necesitan también que sus pies sean lavados. Mientras vivamos sobre la tierra, los pies de todos los creyentes sudan y se contaminan. Esto difiere de pecar después de la salvación,
Porque muchos creyentes pueden vencer al pecado, pero nadie en este mundo puede evitar que sus pies se contaminen con el polvo de la tierra. ¿Cómo lavarnos los pies unos a otros? ¿Cómo nos lavamos los pies unos a otros? Por ejemplo, después que terminas tu día de trabajo te sientes cansado. Te sientes incapaz de alabar al Señor con entusiasmo. A la puesta del sol, vas a la reunión de la iglesia. Alguien en la reunión te pide que ores. Cuando oras, te resulta algo forzado, como si estuvieses escribiendo una composición o un artículo. Te resulta difícil continuar orando. Cuando terminas tu oración, tal vez se levante a orar un hermano cuyo espíritu está fresco. La oración de este otro hermano te refresca y te retorna tu vida espiritual. Ahora bien, es precisamente esto lo que significa lavar los pies unos a otros. A menudo, asistimos a una reunión de la iglesia y los espíritus de todos los presentes están tan débiles, que no hay fuerzas para ascender espiritualmente. Incluso si uno ora y otro lee un pasaje de la palabra de Dios, no hay un revivir. Es porque todos los pies están contaminados. Ni siquiera hay una palangana para lavar los pies, por lo cual todos se sienten deprimidos. Pero supongamos que en ese momento hay alguien presente que puede lavar los pies del prójimo. Este se levanta y ora, o dice unas pocas palabras. Inmediatamente todos quedan reanimados y frescos. Sin esa palangana con agua, sin ese lavado de los pies, los espíritus de todos los presentes permanecerían pesados y deprimidos. Esto también es cierto en la vida familiar. Tal vez un hermano o una hermana llega a tu casa. Después de una breve conversación, se da un pequeño testimonio, y todos en la familia perciben la presencia de Dios. Desaparece todo ese sentirse separados de Dios. Tal persona es capaz de lavar los pies de otros. Para Dios, esto es precioso. Deberíamos tener ante Dios la ambición de lavarnos los pies unos a otros. Para lograr esto, necesitamos agua, es decir, ser llenos del Espíritu Santo y mantener una constante comunión con el Señor. Por lo tanto, debemos vivir en el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, para así tener agua viva con que lavarnos los pies unos a otros. Cada vez que llegamos a una reunión de la iglesia, deberíamos venir con agua viva para lavarnos los pies unos a otros. Nunca trates de lavar pies si no tienes agua, porque eso solo produce mayor contaminación en los pies del prójimo. Aquellos que son incapaces de lavar los pies tal vez mantengan su comunión con Dios, pero sus espíritus estarán definitivamente fríos. Hoy el Señor no lava los pies directamente, pero usa a los creyentes para que se laven los pies unos a otros. Por eso, necesitamos aprender bien cómo ser personas capaces de lavarnos los pies unos a otros. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. El Señor Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. La palabra como significa de la misma manera. Lo que el Señor hizo, eso también debemos hacer. Hacerlo así es de mucha bendición. Lavar los pies no es solamente algo espiritual, también conlleva una acción exterior. El Señor tenía una palangana con agua cuando lavó los pies de sus discípulos. Nosotros también debemos tener una palangana con agua. Ya que el lavado que Jesús hizo fue muy práctico, nosotros también hemos de practicarlo. Nuestro Señor no estaba teatralizando en aquellos días antiguos, sino que realmente lavó pies con verdadera agua. No solo hay un significado espiritual cuando efectuamos un bautismo, pues también practicamos un acto exterior de sumergir brevemente a una persona dentro de verdadera agua. Ese acto exterior nos ayuda a destacar vivamente el significado espiritual e interior. Por ello, por una parte hemos de mantener interiormente el significado espiritual, como también, por otra parte, utilizar agua verdadera. Lavar los pies es un asunto de familia. No ha de ser hecho durante una reunión de la iglesia. Es parecido a lo que Dios nos dice en 1 Timoteo 5:10 acerca de la viuda que lava los pies de los creyentes, pues esto es efectuado en el contexto de familia. De modo que sigamos el ejemplo del Señor, lavándonos los pies unos a otros con agua en una palangana, como también lavándonos espiritualmente, para ser refrescados en nuestro interior. Hay otro punto que debemos mencionar aquí. No debemos olvidarnos de cuál fue la ocasión en que nuestro Señor lavó los pies de sus discípulos. Sabemos que la fiesta de la Pascua simboliza el partimiento del pan. ¿Por qué, a veces, nuestras reuniones del partimiento del pan no son frescas ni vivientes? Se debe a que no nos hemos lavado los pies unos a otros antes de la Pascua.
Si existen aquellos que están capacitados para traer a las personas a Dios en forma viva y fresca, entonces habrá una verdadera recordación del Señor durante las reuniones de partir el pan. De modo que, ¿cuál es el resultado de lavar los pies? Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. El lavamiento de los pies es bendecido por el Señor. Es bien aceptado por Dios. Le agrada que lo practiquemos. Si así lo hacemos, somos bendecidos por Dios. Que podamos hacerlo siguiendo el ejemplo de lo que nuestro Señor hizo.